Dios bendiga a la iglesia de Cristo y al mundo por este día en el cual el Señor nos ha permitido ver este video, ¿verdad? Cuyo propósito es transmitir un mensaje a la iglesia y al mundo. Mi nombre es Osiris Jiménez y le doy la gloria a Dios por permitirme realizar este video, el cual tiene, ¿verdad?, como epicentro advertirle de lo que Dios está hablando al mundo en estos últimos tiempos. Desde el año 2011 hemos estado hablando acerca del evento que se aproxima a la Tierra, y estamos hablando del terremoto y el tsunami, ¿verdad?, que ya es muy conocido globalmente, porque no solamente ha sido anunciado por mí, sino por otros siervos que el Señor está usando en estos últimos tiempos. El terremoto y el tsunami que se aproximan, el cual impactará todo el Caribe y gran parte de las naciones de la Tierra. Y desde el año 2011 hemos estado hablando acerca de esto y sobre todo lo que Dios o la instrucción que el Señor está dando a la iglesia y al mundo, ¿verdad?, que se vuelvan de sus malos caminos y vuelvan a Él en arrepentimiento, en justicia y en santidad, porque sin santidad la Biblia dice que nadie verá al Señor. No es menos cierto que estamos próximos al rapto de la iglesia y el Señor está sacudiendo la tierra para que el mundo pueda darse cuenta que estos son los últimos tiempos y que tenemos que apercibirlo. El Señor ha hablado conmigo, ¿verdad?, otra vez por medio de una visión, y fue el domingo 1 de marzo cuando el Señor habló conmigo en esta visión, y en esta visión yo veía que el mismo Señor, nuestro Señor Jesús, el Mesías, descendía desde el cielo. Él se enfocó y se concentró en su iglesia, y yo vi que Él separó una iglesia de la otra, hizo una redefinición, una división en la cual Él ponía una iglesia a un lado y otra al otro lado, tal y como dice el capítulo 25 de Mateo. Habla de 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. Lo mismo vemos allí, que el Señor cumple su palabra, y vemos que Él está redefiniendo la iglesia en estos últimos tiempos. Dos tipos de sacerdocio, una iglesia rebelde y una iglesia insensata. Y en esa visión yo veía que el Señor hizo una división entre una iglesia y la otra, y Él me dijo: mira, yo demandaré la sangre, ¿verdad?, de esta iglesia rebelde, insensata, por no haber escuchado el consejo del Espíritu Santo en esta hora final en la cual nos encontramos próximos al rapto de la iglesia. Porque el propósito de Dios es que la iglesia se prepare, porque Él está a punto de descender a buscar a su pueblo. Y en esa visión yo veía claramente que el Señor me dijo: yo voy a demandar la sangre de aquellos que son culpables, porque han torcido el camino de la justicia y de la santidad. Han sacado, ¿verdad?, de la iglesia el evangelio de la cruz y de la sangre, que no es más que donde se alberga el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el proceso de santificación sin el cual nadie podrá ver al Señor. Es lo primero que el Señor enfoca en esta visión, que Él va a demandar la sangre inocente de aquellos que son culpables, hablando de un sacerdocio que se ha desviado de la santidad del Señor, que ha sacado el evangelio de la justicia dentro de la iglesia y se ha confabulado con el mundo. Y en esta visión yo veía claramente que el Señor descendía, y luego que Él dividió esos dos tipos de iglesia, inmediatamente ocurrió y empezó a suceder lo que es el evento ya anunciado y tan conocido por el mundo, el terremoto y el tsunami que impactarán todo el Caribe y gran parte de las naciones de la tierra. Sabemos que se verán afectadas. Entonces, eso es lo primero que el Señor enfoca: la maldad, la iniquidad y el pecado que hay en la iglesia. Y Él está diciendo que es necesario que la iglesia se vuelva al arrepentimiento, a la justicia y a la santidad. Y va a ser uno, ¿verdad?, de la causa por la cual se pueda detener su juicio, o pueda, ¿verdad?, hacerlo con menos severidad. Pero lo que el Señor, ¿verdad?, está enfocando es que la iglesia no está bien, que la iglesia ha torcido el camino del evangelio, y ella necesita arrepentirse, porque ella es la luz del mundo. Y si la luz se corrompe, ¿verdad?, entonces ¿qué sería de la tiniebla? La tiniebla está en tiniebla, pero cuando la luz alumbra en medio de la tiniebla, entonces hay esperanza para aquellos que están andando en oscuridad, ¿verdad?, aquellos que están perdidos, sin Dios y sin esperanza. Y está en la iglesia. La iglesia es la identidad de Dios en la tierra, y por ende es el camino de Dios para la instrucción, la corrección y el consejo de las naciones de la tierra.
Entonces el Señor está hablando primeramente al sacerdocio, a la iglesia de Jesucristo, aquella que fue comprado a precio de sangre, que tiene que volverse al arrepentimiento. Y Dios va a tener misericordia aún del mundo, globalmente. Entonces el Señor está hablando en esta primera parte. La iglesia tiene que arrepentirse y volverse a la santidad. Otra parte que el Señor está enfocando en esta visión es el cumplimiento profético de los juicios que han de venir a la tierra. El mismo libro de Mateo capítulo 24 habla que Dios, ¿verdad?, sacudirá la tierra y serán los principios de dolores, pero que no será en sí el verdadero juicio que Dios derramará sobre la tierra. Entendemos, ¿verdad?, en Apocalipsis habla que hay 21 juicios que Dios va a derramar a la tierra, pero esto simplemente son los eventos que anteceden a este juicio final. Entonces, Señor, gloria a Dios, está diciendo al mundo que se aproximan los juicios que ya los profetas han anunciado, el terremoto y el tsunami que vendrá sobre todo el Caribe y gran parte de las naciones de la tierra. En esa visión yo veía muy claramente que el Señor estaba, ¿verdad?, demandando la sangre inocente de aquellos que son culpables. Y aún nosotros sabemos que el mundo está lleno de maldad, la iniquidad, la injusticia, la avaricia y la corrupción, lo que es la inmoralidad sexual ha arropado todas las naciones de la tierra. El Señor necesita arrepentimiento y entonces Él revocará, ¿verdad?, lo que ya Él ha declarado. Él detendrá el juicio. Pero vemos que hace mucho que el Señor está hablando acerca de esto y la gente sigue caminando, ¿verdad?, normalmente su propio camino, apartándose de Dios y de su cobertura. Entonces de esa forma no podemos esperar que Dios va a detener el juicio. Nosotros primeramente tenemos que reconocer que estamos caminando mal y que necesitamos del Señor. En esa visión, gloria a Dios, como lo sigo diciendo, yo veía que el Señor estaba derramando su juicio y que muchos líderes y gran parte de la iglesia fue parte, ¿verdad?, de aquellos que perecieron dentro del terremoto y el tsunami. Y por eso que el Señor está mandando una advertencia a la iglesia especialmente, que se vuelva de su malo camino, porque yo veo una gran multitud, ¿verdad?, una masa muy grande en la iglesia que perece en medio de este juicio. Otra cosa, gloria a Dios, que yo vi es que, gloria a Dios, en medio de este juicio la tierra era grandemente sacudida. Incluso el polo sur se vio afectado, ¿verdad?, del impacto que causará este meteorito, y el tsunami y el terremoto también causarán gran ruina y muerte masiva, principalmente en la parte costera, como son la parte de los hoteles, especialmente enfocando lo que es aquí en República Dominicana, la parte de Bávaro, Punta Cana, la cual el Señor me ha señalado que la va a golpear fuertemente. Va a haber mucha muerte. Yo he visto mucha muerte masiva en aquel lugar por causa de la maldad y del pecado sexual que se practica allí. Entonces, amigos y hermanos que el Señor le ha permitido ver este video, usted tiene que arreglar su vida con el Señor, porque solamente aquellos que estén cubiertos con la sangre del Cordero serán librados de este juicio. El Señor también, ¿verdad?, una primera conversación fue el domingo 1 de marzo, y aún el jueves 5 de marzo Él volvió y habló conmigo, y yo veía que yo estaba advirtiendo a la iglesia que se cubra con la sangre del Cordero, procurando la santidad y que se devuelva de su malo camino. ¿Verdad? Era la única forma con la cual ella podría asegurar su casa y librarse de este juicio. Pero yo veía que la iglesia hacía caso omiso al mensaje de Dios, y vi que ese gran tsunami, esa gran destrucción, ¿verdad?, provocó una gran ruina en la iglesia. Muchas personas fueron muertas, muchos líderes, incluso veía que el mismo Señor abría abismo en la tierra y ellos quedaron sepultados muy profundamente en lo que es el centro de la tierra. Hemos escuchado, ¿verdad?, otros testimonios de que el Señor enviaría a muchos líderes al mismo infierno, ¿verdad? La tierra se lo tragará porque no escucharon el consejo de Dios por medio de sus siervos los profetas en estos últimos tiempos. Así que, gloria a Dios, no podemos ignorar lo que el Señor está avisando. La Biblia dice que no sucederá nada en la tierra sin que Dios los revele por medio de sus siervos los profetas. El Señor está hablando, ¿verdad?, que la iglesia tiene que volverse de su malo camino
y que ya se aproximan los juicios de Dios sobre la tierra, especialmente todo el Caribe y también gran parte de las naciones de la tierra se verán afectadas. Dios bendiga, mis hermanos, y este mes de marzo, ¿verdad?, en el cual nos encontramos, es necesario que la iglesia pueda tomarlo, gloria a Dios, como un tiempo de humillación y arrepentimiento, en el cual usted tiene que devolverse al Señor. El Señor me ha hablado, ¿verdad?, del tiempo en el cual Él derramará este juicio. Y yo, ¿verdad?, como hombre, no me atrevería a señalar ese tiempo. Pero sí, este mes de marzo, vuelvo y enfatizo en el mismo, usted tiene que tener mucho cuidado, porque no se sabe el día y la hora cuando el Señor envíe el cumplimiento de este evento profético, el cual prepara a la novia, ¿verdad?, en arrepentimiento y en santidad, porque la Biblia dice que las aflicciones acercan al hombre a Él. Hoy la gente está caminando de aquí para allá y de allá para acá, enfocado, ¿verdad?, en la búsqueda de la prosperidad de esta tierra, pero nadie quiere buscar el reino de Dios y su justicia. Y una forma en la que Dios, ¿verdad?, con la misericordia de Él hacia el hombre, puede provocar que el hombre concentre su mirada a Él, no es más que derramar juicio, sacudir la tierra, para que el hombre y aún la misma iglesia entienda que el Señor está en el cielo y que sobre todo el Mesías se acerca a buscar a su iglesia en el día de rapto. El Señor vendrá, créalo usted o no lo crea, esté usted preparado o no lo esté, Él vendrá. Él tiene un día y tiene una hora, pero Él, gloria a Dios, por su inmensa misericordia hacia la iglesia y al mundo, sabiendo Él, ¿verdad?, porque ya el Señor ha visto el rapto de la iglesia, y Él ve que una gran multitud se queda, una gran multitud, ¿verdad?, no logra su esfuerzo por entrar a las bodas del Cordero, y es por eso que es necesario Él derramar su juicio para que el mundo pueda entrar en reflexión y pueda devolverse de su malo camino y volverse al arrepentimiento y a la santidad, porque la Biblia dice en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Así como le dije, gloria a Dios, usted tiene en este mes de marzo especialmente que tomar una decisión, y como dice el libro de Jeremías, pararse en el camino y analizar su condición espiritual, que si el Señor viniera hoy, ¿usted estaría listo? O si el Señor derramaría su juicio, ¿estaría usted listo? Porque solamente aquellos que serán librados son los que están cubiertos con la sangre del Cordero. De la misma forma que el Señor lo hizo, ¿verdad?, en Éxodo capítulo 12, cuando le dijo a Moisés, di a mi pueblo que tomen cordero sin mancha y que pongan su sangre en el lintel y el póster de la puerta. Cuando el ángel de la muerte pase, él verá la señal del cordero, la sangre del cordero, y ellos serán librados. Eso fue lo que pasó en aquel tiempo. Entonces el Señor está diciendo en nuestra época que hay que tomar la sangre del Cordero, nuestro Señor Jesús, la cual, ¿verdad?, cuando nosotros nos cubrimos con ella, la pestilencia, la muerte, el fracaso no entrará a nuestros hogares. Por eso dice en Mateo 24, versículo 40, que quién es aquel siervo fiel y prudente que puso a Jehová por cabeza para que le dé el pan a tiempo. El siervo fiel y prudente, aquel que escucha el consejo en estos últimos tiempos y se apercibe, concentrando su corazón en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, creyendo y teniendo la fe, la convicción y la certeza de que ese mismo Dios, ¿verdad?, proveerá las añadiduras a su tiempo. Cuando nosotros esperamos, ¿verdad?, en Dios, entonces no vamos a ver el fracaso, no vamos a ver la muerte. La pestilencia no va a entrar en nuestros hogares y no va a poder dañar, porque la sangre de Cristo nos protegerá. Cuando usted camine en la santidad, en la justicia, en el temor del Señor, la sangre de Cristo lo estará protegiendo. Dios le bendiga y Dios le guarde, y esté atento, ¿verdad?, porque vamos a seguir grabando algunos videos de lo que Dios está siguiendo hablando a las naciones y a su iglesia, y usted por medio de la página, ¿verdad?, de internet, pues vamos a estar ahí interactuando, gloria a Dios. Me puede buscar por el nombre Osiris Jiménez, y ahí me va a estar encontrando, y algunos de los videos. También en el mismo nombre usted puede encontrar el Facebook, y pueden dejarme algunos mensajes, ¿verdad?, y algunas interrogancias que usted tiene, algunas cosas que no entiende acerca de este evento, y allí vamos a estar, gloria a Dios, compartiéndolo. Dios le bendiga, Dios se le guarde, y recuerde que en este mes de marzo
es un tiempo donde usted tiene que volverse al arrepentimiento y a la justicia del Señor, porque no sabemos el día ni la hora cuando el Señor ha de derramar este juicio sobre la tierra. Dios le bendiga y mucha paz para todos. Amén.